Saludos a Memo, a mi querido Memo Acebo. ¿Qué pasó, mi coordinador de campaña? Tanto tiempo. Un abrazote. Ahí te mandamos un saludo. Un saludo. Híjole, eso es lo bueno un saludo a mi querido Memo Acebo, que siempre se le recuerda con cariño. Un buen funcionario público. Dejamos buenos amigos ellos dejaron buenos amigos aquí en los medios. Un saludo a mi querido Memo. Saludos. Que dice que te venía escuchando en el 90.1 en Trión. Gracias a la gente que nos sigue en el 90.1 en Trión, de la familia Global Media en la capital potosina. En el 97.3 en Media FM en Río Verde, Ciudad Fernández, en la gran zona media. Y con Querétaro. Y en la Huasteca Potosina en Stereo Beat 103.7 del FM. Gracias, como siempre. Zucay Varios. Así es, gracias a todos los que están en sintonía. Estamos de misterio con estos temas de las tradicionales películas de terror. Y bueno, esta que es de Hocus Pocus del año de 1993, que seguro la recuerdan, es interpretada por las brujas, que más que un simple hechizo representa el poder del encanto, la energía femenina y la magia del Halloween en esta película. Saludos a mi querida Rosita Huerta, que nos viene escuchando también en las distintas frecuencias. Salió escuchando el 97.3, ahora ya está escuchando el 103.7 del FM. Y bueno, Pepe, ¿qué tenemos? Escuchamos el tema de Hocus Pocus de esta película de las brujas. A ver. Y la situación, a ver. Así es, nos vamos a temas de justicia, Samuel, porque justo en el corazón del campo mexicano, todos lo sabemos, sí, en estos momentos, donde hace unos días los productores de maíz pues han levantado la voz para exigir precios justos y apoyos reales al sector agrícola. Esto ante los recientes bloqueos en carreteras principales del país y algunas casetas, las cuales han sido el reflejo del hartazgo de quienes sostienen pues toda esta alimentación del país. Así es, yo le quiero agradecer mucho a don Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, que nos haya tomado la llamada. Don Álvaro, esta semana el campo ahora sí que se puso en pie de guerra y en cada maicero un hijo te dio, diría podríamos cambiarle el himno, la letra al himno nacional, porque el maíz es el alimento por tradición, por naturaleza del mexicano. Y ahora sí que los productores de maíz se pusieron en pie de guerra y dijeron, ya no más, ya no aguantamos la crisis, el tema de la competencia desleal, las importaciones en exceso. Don Álvaro, los saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Héctor, ¿verdad? Samuel. Samuel. Mira, desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, sí, de manera indebida y por supuesto injusta, se metieron los granos básicos en ese tratado, sabiendo de las asimetrías y de la competencia desleal que hay en los mercados. Y de ahí para acá el campo fue paulatinamente abandonado a su suerte, y por supuesto que sí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los aguante, como dice el dicho. Y tuvimos en el sexenio pasado un gobierno que canceló toda la política pública que había en programas para fomento productivo en el campo. Cerraron la financiera rural y desaparecieron a Cerca. Sí. Y se nos vino la pandemia, se nos vino la elevación de los fertilizantes por el tema de Ucrania y Rusia, se nos vino 3 años de sequía. Sí. Y el gobierno creyó que la sustitución de políticas públicas dedicadas al campo podrían ser con subsidios sociales, que no está malo que se den, sí, pero no darle nada al campo significó su ruina casi total. Y bueno, eso lo demuestran
dos datos. Primero, desplazamos a China de ser primer importador de maíz en el mundo. Y segundo, producimos ahora solamente el 42% de lo que consumimos en alimentos. Sí. El resto lo tenemos que importar y nos hemos convertido en un país totalmente dependiente de las importaciones para sus alimentos. Y es una incongruencia porque el maíz, pues aquí nosotros fue la aportación de México al mundo, ¿no? Así es nuestro ahora sí que nuestro ADN, como lo dice nuestra cultura huasteca, el Dipac es el dios del maíz. Ahora sí que es una incongruencia que tengamos que traer maíz de Estados Unidos, de otros países, cuando se supone que México debería ser autosuficiente, don Álvaro. Claro. Uh-huh. Y lo podemos ser. Nada más que la competencia desleal, pues es imposible que podamos competir sin apoyos y sin subsidios a la agricultura. Sí. Y yo alerté de que podía haber una oleada de protesta social y que había enojo en el campo por el abandono al que fue sometido y que no hubiera instituciones que auxiliaran y que no hubiera una política, una estrategia de sustitución de importaciones para que nosotros produzcamos lo que consumimos. Uh-huh. Y entonces, sin ser pitonizo, porque soy pequeño productor en el Bajío, sí. Pues vimos la tragedia que se avecinaba, primero dejando que los importadores trajeran 822,000 toneladas de maíz blanco de Estados Unidos y de Sudáfrica. Y eso contribuía más a la ruina, porque los industriales tienen ahora en bodegas suficiente maíz, sí. Y por lo tanto con eso pues abaratan el maíz nuestro. Y el gobierno no estuvo atento a este fenómeno y se nos desató el paro y se consolidó el paro durante 3 días en todo el Bajío, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Y luego salió el secretario de Agricultura con un madruguete informativo diciendo que ya se habían puesto de acuerdo para un precio de 6,050 y eso no era cierto. Y eso lo que motivó fue un enojo mayor de parte de los productores que cerraron todo. Ustedes van a seguir dando la batalla, don Álvaro, porque, pues, para que la gente entienda, si ustedes dejan de producir, aunque seamos un país importador y no autosuficiente, entraríamos en un proceso de crisis. Si no, ¿quién en la mesa no usa el maíz? Digo, fuera claro. de que tengamos un 42% de producción local, pero si los productores locales dejan de producir o no sacan al mercado, la situación pues pondría en crisis al país alimenticia, ¿no? Te voy a dar algo peor, Samuel. Sí. Si los Estados Unidos, con el presidente que tienen ahora, utilizan los alimentos como arma de presión, pues nos van a poner de rodillas o algo peor. Ya lo están haciendo, ¿no? Porque el tema de la fructosa. Ya lo están haciendo, pero en el día que utilicen los alimentos como arma de presión o de guerra, pues acuérdate que ellos en los 80s sin disparar una bala desintegraron a la URSS. Sí. Y entonces nuestro gobierno de manera pues poco reflexiva fue quitando y fue acoplándose a la doctrina de seguridad alimentaria que dice que traigas los alimentos de donde puedas, pero los alimentos de donde puedas si te los quieren vender. Pero con la ayuda de la corrupción. Ellos, pues te llevan a la ruina y te ponen en una situación muy difícil de hambruna. Y eso es lo que estamos viendo, es combinado con la corrupción, ¿no? Así es. Nosotros como organización, sí, cuando el Frente Nacional por el Rescate del Campo hizo un llamado para hacer un paro nacional,
nosotros le pedimos a nuestros agremiados que participaran, que se sumaran, que se solidarizaran, porque era un tema que afecta a todos los productores del país. Y se detonó a partir de que el gobierno anunció que le pagaría 7,200 pesos la tonelada con precio de garantía a los pequeños productores de 5 hectáreas y hasta 35 toneladas. Sí. Este es un segmento muy pequeño que se beneficia, y el gran segmento, que son los medianos productores, pues dijeron, bueno, ¿y por qué a nosotros nos dejan fuera si también nos pega el precio de ruina que hay en el libre mercado? Y fue por eso que se fue gestando esta rebelión de productores en demanda de justicia y de un precio de garantía de 7,200. Ahora bien, sí, se llegó a un acuerdo. Este acuerdo es un apoyo del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, sí, de 950 para productores hasta con 20 hectáreas y hasta 200 toneladas. Esto, pues, sin duda es un acuerdo positivo. No resuelve la demanda como se planteaba, pero es un alto porcentaje de la exigencia de los 7,200. De tal manera que este esquema, siendo bueno, cometió un error. Solo para los productores del Bajío, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, y el resto del país que siembra maíz no se ve beneficiado con este esquema. Uy. ¿Y cuál es la salida? Mis compañeros de Morelos permanecieron hasta ayer en bloqueo y les dije, miren, ahora presionen a su gobernadora para que se inscriba la gobernadora en el marco del acuerdo que el gobierno federal hizo con 3 estados. Sí. Y la pelea es esa, que los estados, los productores en los estados, sí, reclamen a sus gobiernos locales la adhesión a este acuerdo, pues para que en todo el país la regla sea pareja, hasta 20 hectáreas, hasta 200 toneladas, a un precio más o menos de 6,950, muy cercano a lo que se exigía. Don Álvaro, pues yo creo que vamos a esperar que el gobierno termine de reaccionar, porque esta situación, pues ya por lo pronto dieron una caladita a los productores de cómo pueden colapsar si no son escuchados. Don Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, y esta es su casa y vamos a estar en comunicación. Samuel, a tus órdenes. Muchas gracias por el espacio. Gracias, y pues en pie de guerra los productores de maíz. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Esta semana